Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox. Hoy es lunes, pero también es un lunes especial porque es el último del mes. Y ya sabéis que el último lunes del mes me gusta hacer la edición de Cuídate, profe. Y hoy vengo con una edición un poco cruel. Y ahora veréis a lo que me refiero. No lo vais a saber por el título, así que os vais a tener que quedar a escuchar el podcast entero. Pero primero de todo, recordaros que os tenéis que unir a Cumu. Cumu es lo mejor del mundo. Sin vosotros y vosotras, sin vuestro apoyo, sin vuestras membresías, no podríamos hacer podcast, no podríamos seguir haciendo materiales, recursos, cursos, así que por favor apuntaos a Cumubox, que no cuesta nada, bueno, sí cuesta un poco, pero muy poco, y tenéis acceso a muchísimas cosas por lo que es la membresía. Vamos a hablar hoy del tema de las conexiones. Lo comentaba en el podcast del lunes pasado, pero según estaba terminando el podcast anterior, dije, voy a dedicarle un vídeo completo a esto. Las conexiones que se crean dentro del aula solo las entienden los profes y los alumnos, porque cuando yo hablo con algunos amigos o amigas que no se dedican al mundo de la docencia, me dicen, estás loca. Es una de las frases que más escucho, ¿no? Estás loca, ¿qué loca estás? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo inviertes tiempo en eso? ¿Cómo te gusta tanto? ¿Cómo no te gusta? Es una de las frases que más me repiten, no mal, porque mis amigos no lo hacen de ninguna manera, de manera cruel, pero es la percepción desde fuera que a lo mejor hay que tener un poquito en cuenta, ¿no? Porque si gente que no se dedica al mundo de la educación, que se dedica a otros sectores, que al final es un trabajo, lo de ser profe, y lo hemos dicho 1000 millones de veces, piensan que ese ritmo de trabajo o esa manera de trabajar no es muy adecuada o normal, es también para planteárselo, ¿no? Y más que nada, pues porque si el ritmo de trabajo que llevamos nos va a costar nuestra salud mental o nuestra salud física, es cuando realmente tenemos que parar y tenemos que decir, hasta aquí he llegado, hasta aquí lo quiero hacer o hasta aquí pongo el límite de hacer cosas para el centro educativo de manera gratuita, que eso es algo también que tenemos que recordar mucho, ¿no? Que invertimos muchas horas extras de manera totalmente gratuita que no se nos paga y que luego al final los centros educativos viven, no los centros educativos, sino el sistema educativo vive de la buena fe y las buenas acciones de los profesores. De vamos a ver cuántas cartulinas compra este mes y si la gente compra cartulinas y compra cosas para sus clases, ¿para qué vamos a aumentar el presupuesto para los centros escolares? ¿Para qué? Si ya los docentes tienen esa vocación infinita y maravillosa que compran todo con su sueldo. Esa es una de las cosas que a mí más me molesta, ¿no? Y lo decía maestra de pueblo hace unas semanas, la vocación, porque es que la vocación docente, no, macho, vale ya. Lo que tenemos es un trabajo y es un trabajo que no pueden esperar, que lo preparemos antes de ir a trabajar, que estemos trabajando, que luego después de trabajar preparemos cosas, que los fines de semana preparemos cosas y que incluso a veces en ocasiones tengas que gastar tu propio dinero para trabajar. Es que es totalmente ridículo, es como si le dices a un bombero que se tiene que comprar el traje para ir a trabajar y tiene que llevarse la manguera de casa y el camión. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Pues la docencia debería ser lo mismo. Todos los recursos que necesitemos o consideremos necesarios, porque muchas veces dependiendo del entorno educativo y dependiendo de la clase, vamos a necesitar unos recursos u otros. Pues a lo mejor en mi centro necesitamos más soporte visual y en el tuyo a lo mejor necesitas más soporte auditivo. Esto es una tontería, es un ejemplo, pero vamos a empezar a tomar a los docentes como los profesionales que son y los profesionales que se han formado, porque no cuestionamos nunca a un doctor, a una enfermera o a un mecánico. Pues lo mismo, están formados en ese sector, están formados para ello, pues los docentes estamos también formados después de 4 años ya ahora que es un grado, que antes eran 3, pero ahora son 4, entonces también tenemos derecho a ese respeto y a esa profesionalidad que nos merecemos. Vamos a volver al tema inicial, que era lo de las conexiones. ¿A qué me refiero con esto? Esto es cruel y esto es algo con lo que me he dado yo cuenta con el paso del tiempo. Y os voy a explicar por qué. Muchas veces se dice que un buen docente nunca se olvida. Y no es cierto. Hay veces que los niños y las niñas se han olvidado de nosotros. Y sobre todo en etapas tan chiquititas como infantil, ¿no? Que muchas veces recordamos a esos docentes no porque lo recordemos nuestras experiencias con ellos, sino porque nuestros padres nos lo recuerdan.
y la etapa de infantil, como hemos estado hablando con compañeras en bastantes podcasts esta temporada, que estoy súper orgullosa de haber podido compartir esos momentos con educadoras tan increíbles que trabajan en la etapa de infantil. Esas etapas son esenciales para nuestro desarrollo y para muchas cosas. Y esas etapas, pues a veces se olvidan quién estaba a nuestro lado. Su efecto se queda en nosotros para siempre, pero a veces se olvida. Igual pasa en primaria. Yo estoy segura que si mi profe de primaria me ve ahora, yo no sé si sabría reconocerle ahora mismo. Era don Pablo. Don Pablo, Amparo, de los nombres si me acuerdo. Era muy curioso porque los profes eran don y las profes no eran don. Doña, no sé por qué. Era una cosa súper curiosa. Y luego entre mi profesora de tercero y cuarto, no me acuerdo. No sé si fue la misma persona primero, segundo, tercero y cuarto. Y es muy triste porque, bueno, estamos en unas etapas de la vida pues que somos más pequeñajos y luego si pasamos a secundaria seguro que nos acordamos de muchos más, pero ya hay docentes con los que no me acuerdo. Y no es que hubiesen sido buenos o malos, simplemente no tengo recuerdo de ellos. ¿Y con esto a qué quiero llegar? No quiero decir que mis docentes hayan sido horribles toda la vida o que haya sido cualquier cosa. Pasamos por mucha gente de nuestra vida y sobre todo en el sector de educación, pues en un instituto a lo mejor hay varios interinos o en primaria sería el mismo caso. Entonces, nunca sabes cuántos docentes vas a tener en total y muchas veces los recuerdas porque vuelves a quedar con tus compañeros del instituto. Nosotros y nosotras nos arraigamos como docentes mucho más a nuestro alumnado y eso nos afecta. Y eso es lo que hace que queramos trabajar los fines de semana, eso es lo que hace que queramos trabajar por las tardes, eso es lo que hace que queramos gastar nuestro dinero en el Tiger para comprar un reloj de madera y poder enseñar a leer la hora mejor. Todo esto es algo que tenemos que asumir, ¿no? Que al final la evolución es la vida, pasan generaciones y generaciones por nosotros. Yo ya llevo, creo que voy por la tercera generación de alumnos y alumnas, que me da mucho miedo. Ya puedo decir que he tenido a 3 hermanos y hermanas y da miedo porque el tiempo pasa y te arraigas mucho y yo les quiero mucho y les tengo mucho cariño, pero luego pasa un tiempo, pasan unos años, se han ido del centro y sí te recuerdan pero no te tienen tanto en cuenta, ¿no? Aunque hayas movido cielo y tierra por ellos, no te tienen tanto en cuenta. ¿Por qué? ¿Porque son malas personas? No, porque hay otras cosas en la vida y la vida sigue. Y digo que es muy cruel y me pone muy triste porque soy consciente de lo que puede doler eso, ¿no? Que puede doler que hayas querido tanto un alumno o una alumna, que hayas puesto tanto cariño en tus clases y que luego sientas que no haya servido para nada. Vengo a decirte que sí que ha servido. Les ha servido de alguna manera, que a lo mejor no se acuerdan de ello y que en algún momento de la vida les llega una habilidad o un recuerdo o algo que tú implementaste, una pequeña semillita que plantaste allí y se quedó. Y gracias a esa pequeña semilla, pues han conseguido un trabajo. Gracias a esa pequeña semilla han sabido hacer una cosa de una manera que no la habrían hecho. O gracias a esa pequeña semilla han sabido resolver un conflicto emocional que no habrían podido si tú no hubieses estado ahí. Entonces sí que marcamos diferencia y sí que ayudamos y sí que generamos el futuro mucho mejor, pero también tenemos que cuidarnos nosotros. No merece la pena matarnos por esto y no merece la pena estar psicológicamente agotado y 24 horas pensando en el centro, 24 horas viendo rollos de papel higiénico y pensando en lo que los voy a utilizar para la siguiente manualidad. Con esto no te digo que no le pongas esfuerzo, que no le pongas amor, yo soy la primera que soy una pringada para todo esto. Con esto te digo que si hay un día que está peor o si ves que un día un alumno no responde de la misma manera con todo el cariño que tú pones, no pasa nada. Esto al final del día es un trabajo, estás haciendo un cambio a la sociedad y eso es algo que te tengo que recordar todos los días en este podcast si es necesario, porque nos tenemos que valorar muchísimo más y tenemos que valorar también el impacto que tenemos, ¿no? Porque es un impacto muy grande, se me traban hasta las palabras y que también tenemos que valorar hasta qué punto es lo máximo que podemos dar. No podemos dar toda nuestra vida y toda nuestra mentalidad, todos nuestros pensamientos y toda nuestra actividad física al centro. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, porque sí, son muy importantes los alumnos para nosotros y nosotras, pero vienen otras generaciones, la vida sigue, no se va a quedar todo arraigado a eso. Hay ocasiones que sé que hay alumnos y alumnos que se quedan para siempre, pero no es el caso de todos. Si fuese así, tendrías un montón de gente yendo a visitarte al cole todos los días. Imagínate, yo llevo lo que os he dicho, 3 generaciones y encima soy de secundaria, tenía un montón de grupos, tendría millones y millones de niños. Bueno, millones no, pero a lo mejor 1000, pues sí, porque había muchos grupos a los que les daba clase. Espero que os haya gustado la reflexión.
he hecho una reflexión un poco triste. Espero que haya tenido sentido, porque hay veces que me pongo un poco mística y triste, y cuando me pongo triste me voy por las ramas porque es como, jolín, no quiero llorar en el podcast, porque sería un poco raro que me escuchéis llorar. Además, mejor que me escuchéis a que me veáis, porque yo lloro muy feo. Además, lloro por todos los orificios de mi cuerpo, es horrible, es absolutamente horrible. Cada vez que lloro yo pido perdón a la persona que me está mirando, que no me importa llorar y me gusta llorar, y yo soy una de las personas, como se dice en inglés, I embrace my crying, como que abrazo a mi función de llorar, pero al mismo tiempo es algo que me avergüenza mucho, porque estoy feísima, soy una persona que llora feo. Pues nada, corazones, mil gracias. Los lunes ya sabéis que son charlas, reflexiones y pensar sobre la vida. Los jueves tenemos a gente muy especial que viene al podcast. La siguiente creo que es Berta. Es que no sé si es la siguiente o la semana anterior. Bueno, sea lo que sea, estoy segura que os va a encantar. Recordar que todo esto sigue siendo posible gracias a ti que tienes una membresía en Cumubox, te aprovechas de los cursos, de los recursos, mejorar día a día con todas las formaciones y todo lo que tenemos disponibles, pero también nos ayudas a seguir creando el podcast, a seguir viviendo de esto y a seguir pudiendo mejorar todo lo que ofrecemos al sistema educativo. Pues nada, corazones, nos vemos muy pronto en el próximo podcast. A ser felices.